Capítulo 24. Las vacaciones de Semana Santa. Las semanas que los condujeron al final del segundo trimestre fueron intensas. Su tutora le había impuesto un régimen de estudio y trabajo muy severo. En vacaciones debía completar varias tareas, pues nada más regresar de la gira de Estados Unidos y México le pasaría los controles de las diferentes asignaturas. En mayo se iban definitivamente a la India, país donde se celebraban las Olimpiadas de ese año. Casi 4 meses de amoldarse y entrenarse con intensidad buscando los resultados que todos esperaban y deseaban. Para Vicente fueron unos meses increíbles, la intensidad de los estudios fue frenética, pues al igual que Esther le examinaban al regresar de vacaciones. Llevaba todo muy avanzado y se quedaba un par de horas todos los días en el instituto con los profesores que se ofrecieron a ayudarlo. Encontrándose con muchas facilidades, pero el esfuerzo era notable y sus profesores pusieron esa ayuda que precisaba un alumno brillante y en esas condiciones. La selectividad. La federación acordó con el ministerio que en la embajada española en la India le enviarían los exámenes y los realizaría en las fechas que lo hicieran sus compañeros en España. No iban a consentir que un representante de España y más con el nivel intelectual pudiera perder un año. Su madre también se movió en ese sentido para lograr que el esfuerzo de su niño no quedara en agua mojada. Pero a pesar de los pesares, el haber podido conectar con Terci le había proporcionado las fuerzas para no fallecer. Incluso esa intensidad le ayudaba a asimilar toda esa felicidad que le rodeaba. Jamás podría compensar a su joven amiga todo lo que había hecho. Se contagió de la mujercita y al igual de Robert, comenzó a colaborar con estamentos de ayuda a los necesitados. En un principio pensó realizar algo similar a Robert, pero su poder económico, aunque bueno, no era el de su amigo mexicano, y por si esto no fuera poco, su madre se había embarcado junto con Rafael en una aventura empresarial que, aunque no dudaba que triunfaría, pues cosa que tocaba a Esther se convertía en oro, no le permitía tener unos recursos sin altos riesgos. Se limitó a dedicar su escaso tiempo e incluso fue involucrando a compañeros y compañeras del instituto. Tanto Robert como Adele no asistirían a la India hasta el mes de junio, uno antes de iniciarse los Juegos. Pero las vacaciones se reunirían los cuatro para compartir su amistad, sus inquietudes, sus sueños y su rivalidad. Lo cierto es que se había formado un grupo increíble constituido alrededor de esa mujercita. En sus respectivos centros de estudio aseguraban que iban a tener por amiga a la mujer más jovencita ganando una medalla de oro olímpica. Estaban convencidos. El reto era quién conseguiría igualarle. Había una rivalidad sana entre los amigos y Esther les aseguraba que la recompensa, al menos para ella, la tenía al contar con esas amistades. Pero todos, aún sin subir al podium, se sentirían protagonistas al ver a sus compañeros compartir la victoria en una competición que, aunque fuera especial, una olimpiada, al fin y al cabo era eso, simplemente una competición. Su amistad era lo más importante y eso no se conquistaba en una cita, aunque se celebrara cada 4 años. Estaban radiantes, ilusionados con ese próximo encuentro. Robert contaba hasta las décimas de segundo que le aguardaban para reunirse con su mujercita. Cómo la adoraba. Por fin llegó la cita esperada y anhelada. Esther y Vicente con todo el equipo olímpico de vela español se encontraron en el aeropuerto de Barajas. Su destino, Florida. En Cancún lo hacía Robert, para viajar con otro componente de la clase láser, los cuales representarían a México en aquella importante cita, una de las últimas antes de la Olimpiada. Mientras que nuestro amigo Adel volaba desde Texas para encontrarse con ellos. No iban a estar todos en el mismo hotel, pero sí eran cercanos uno entre otro, pero sobre todo próximos al club náutico de donde partiría la competición. Ese lunes de la Semana Santa aterrizaba la aeronave procedente de España con nuestros amigos. Por la tarde llegó Robert y hasta la mañana siguiente no haría su llegada Adel. La delegación española fue llegar, subir a sus habitaciones y bajar lo más rápido posible para el almuerzo de ese día. Esther se retrasó, cosa extraña, era la puntualidad por excelencia, pero problemas de mujer le retuvieron algo más de lo que le hubiera gustado.
Ahora no estaba muy segura que fuera una gran alegría que le hubiera llegado la menstruación tan temprano. Pero por otro lado ya era capaz de provocar vida. El gran milagro de la vida, crear otro ser a partir de una. Cuando llegó a la mesa todos le aplaudieron, era su primera vez. Su puntualidad tenía alucinado al resto de los componentes de la expedición y había que celebrarlo. Pero ante el asombro de la mayoría, no era normal que una cría contara lo sucedido con esa normalidad, explicó justificando su retraso. Iba a bajar y quien bajó fue la regla, tuve que volver a la habitación. El tiempo que me llevó a asearme y cambiarme de ropa es la causa de mi retraso. Aplaudieron la espontaneidad de la criatura, era la princesa de la delegación. Todos la querían, cuidaban, protegían y mimaban con un cariño especial. Cada uno en su momento y en su tiempo recordaba cuando algún problema les estaba agobiando, lo captaba de inmediato y se aproximaba para animarle y minimizar al máximo el problema o la preocupación. Recordaron que terminaban riendo a carcajadas con aquella mujercita. Se sentó junto a Vicente como no y soportó las tonterías del gracioso del grupo, que aseguraba que la pareja eran novios. Se lo habían explicado por activa y por pasiva, pero lo mejor era dejarlo hasta que se cansara. Cenaron en armonía y como hasta las 12 del día siguiente no estarían las embarcaciones a punto, les dieron tiempo libre. Vicente era mayor de edad y pidió permiso a su papá para hacerse cargo de Esther. Rafael era consciente de la sensatez de su hijo y no puso el menor inconveniente. Se acercaron al hotel de Robert, pues les había asegurado que llegaría sobre esa hora. Les faltaban unos 200 metros para llegar al hotel cuando vieron el microbús de la delegación mexicana que aparcaba en la entrada mientras sus pasajeros iban bajando y buscando sus equipajes. Al ver a Robert le llamó a voz en grito, dejó cuanto tenía en las manos en el suelo y corrió hacia su princesa a toda la velocidad que le proporcionaban sus piernas. La tomó en sus brazos y la elevó un cuerpo por encima de su cabeza para luego recogerla con delicadeza hasta colocar sus pies, mientras amortiguaba la caída, en el suelo. Fue un abrazo más prolongado de lo normal. Llevaban tiempo sin verse y anhelaban estar juntos. 2 besos en las mejillas sellaron el encuentro para fundirse en un apretón de manos y un abrazo con Vicente. Le acompañaron hasta el vehículo y le ayudaron con el equipaje. Por supuesto que los caballeros se negaron en rotundo que la señorita llevara peso. Al preguntar si habían cenado primero unos lo confirmaron y luego el viajero también ratificó que lo hicieron durante el vuelo. Robert preguntó a su entrenador si podría dar una vuelta con sus amigos. Aceptó con la condición de estar en su habitación antes de las 23 horas. No hubo problemas, era el margen que Rafael les había dado. En los locales de copas de la playa de la localidad se perdieron para tomar unos refrescos y conversar. Las manos de Robert y Esther no se separaron en toda la noche. Solo al despedirse lo hicieron para abrazarse y regalarse un par de besos en las mejillas. Robert la encontró cambiada. Más bonita que la última vez y los signos externos de mujer comenzaban a delatarse a través de sus ropas. Esperaba no ser celoso porque aquella criatura iba a ser un monumento de mujer. En ese proyecto que se esbozaba era encantadora y observó que varios muchachos y no tan muchachos la miraban con ojos que no le gustaron en absoluto. Cuando entró en su habitación rogaba a los cielos que no le permitiera tener celos porque aquella mujer que le había arrebatado el corazón por muy bella que fuera, por mucho que la acosaran siempre sería fiel. La conocía de sobra. Aquella frase. ¿Cómo no? De su abuelo. La palabra es sagrada. Ella se la había apropiado y lo cierto es que hasta la fecha la llevaba a rajatabla. Sin duda lo que tenía era falta de seguridad en sí mismo. Meditaba consciente que el problema estaba en él y debía entrenarse para sacarlo definitivamente de su interior. Aquella mujer precisaba de un compañero seguro, buena persona y entregado a los demás como le gustaba a esa niña. Esther estaba radiante, se metió en la cama, dándole vueltas a la conversación sobre la organización creada por Roberts. Se alegraba del éxito que estaba teniendo y la visión de su príncipe para autogestionarse sola sin necesidad de depender de las donaciones. Que por cierto seguían y a un gran nivel.
Pero esos fondos se dedicaban unos para tener un remanente en caso de surgir algún problema y otros para crear nuevas organizaciones en otros campos de la sociedad. Escuchó la propuesta que le hizo su padre y se emocionó al comprobar la respuesta de Roberts. Lo cierto es que no sabía muy bien por qué se extrañaba, era ya una persona adulta, con derecho a voto y todo. Pero lo cierto es que siempre pensaba que eran de la misma edad. Por supuesto tenía esos 18 años. En ocasiones Robert le comentaba que físicamente no los tenía, pero su madurez era la de una joven de su edad. Había hablado mucho con su madre sobre su relación con Roberts. Se sentía atraída por aquel muchacho y estaba convencida que era su amor eterno, como Anki lo era de su abuelo o Terci de su amigo Vicente. Pero Robert seguía en la Tierra y era un joven en plena efervescencia. Aunque se sentía atraída por él, no había ese fuego que sin duda llegaría cuando su cuerpo madurara un poco más. Andrea le contó la conversación que mantuvo con él. Hablaron largamente y ahora comprendía mucho mejor a su amor cuando lo notaba cómo se controlaba. Esas situaciones le hacía estremecer de un amor sin límites hacia él. Cómo aceptó sin el menor reparo esa relación, sin ese apartado importantísimo en toda relación de pareja, pero que no era el único y otros más profundos, más interiores le permitían sobrellevar la situación. Esther le preguntó a su madre a qué edad podía tener una relación en ese otro campo. Andrea le sonrió. Para el amor no hay edad, le contestó, pero estoy segura que tanto tú como Robert lo descubriréis en el momento que tenga que llegar. Tenía una madre increíble, había hablado del tema con compañeras de cursos superiores y desde luego los consejos que les daban sus madres no tenía nada que ver con la libertad y la responsabilidad que le correspondía a toda persona libre. Siempre había trabas o lo que era, pero algunas lo presentaban como algo malo. Pensaba que aquello que decían algunas era una soberana tontería. En el amor verdadero entre dos seres no podía haber nada malo. Si Dios era la esencia del amor. Sus relaciones no habían sido nada satisfactorias, de lo contrario no sentenciarían de esa forma una relación de amor, aunque ésta se produjera en el tabú del sexo. Se levantaron tarde, el desayuno se había fijado a última hora del comedor, las 10 de la mañana. Fue abundante y con carga de calorías. Subieron a sus habitaciones, el aseo personal, vestidos con las prendas de navegación y una bolsa con la ropa para cambiarse al concluir el entrenamiento. Fueron caminando hasta el club náutico a unos 500 metros. Abordaron sus embarcaciones y se iniciaron los entrenamientos. Disfrutaron como pocas veces. La mar algo brava pero maravillosa para navegar y tener retos con los que enfrentarse. Había rachas de viento fuerte pero supieron afrontarlos con serenidad y seguridad. Cuando volvieron a amarrar sus botes estaban agotados. En la misma cafetería del club náutico repusieron fuerzas, el almuerzo lo realizarían allí, para regresar al hotel y descansar. Cuando salían caminando hacia su lugar de descanso llegaban los mexicanos, regresando de su entrenamiento, se saludaron y quedaron en verse a media tarde en el hotel de la delegación española. Vicente aprovechó el momento para trasladarse a esa dimensión donde podía ver, tocar, oler, sentir a su amor. Mientras que Esther no tenía sueños, se dedicó a repasar las asignaturas y preparar los exámenes que se le avecinaban. Habló con sus padres y les contó todo lo sucedido, luego cuando su padre se retiró a su despacho, conversó con su madre sobre sus inquietudes. Andrea estuvo cariñosa y como siempre muy comprensiva con las inquietudes de su pequeña. ¿Cómo no? Le aseguró que las decisiones eran suyas, pero respetando también a las personas cuya decisión les podría afectar. Por supuesto que se refería a Roberts. La conversación que mantuvo con el chico le tranquilizaba en ese terreno. Estaba segura que sería capaz de respetar la corta edad de su niña. ¿Le puedo dar un beso en los labios? La pregunta le pilló de sorpresa, pero especialmente comprobó que las hormonas de su niña comenzaban a funcionar como una mujer. Con la misma ternura y cariño le respondió. Mi amor, tú sabes, no le dejo terminar. Tenía claro que la decisión debía ser suya. Pero percibía en su madre el deseo de retrasar un poco ese tipo de contactos con un chico. Especialmente con un joven mayor de edad. Sobre todo por él. Consciente de lo que debía hacer. Esperar. ¿Hasta cuándo?
El tiempo lo diría, pero ahora estaba segura que debía aguardar. Tenían tantas cosas en común que sería fácil controlarse. Pero lo amaba tanto. Sobre las 17 horas se personó en el Hotel Robert, en uno de los salones donde se encontraba conversando Esther con Adele, que ya había llegado. Se aproximó a la pareja y fue a darle los besos de rigor en las mejillas. No lo vio y al girar un poco la cara sus labios se posaron en los de él. De inmediato rectificó con la consiguiente disculpa. Pero su corazón se había alterado de una forma escandalosa, le costaba respirar. Pidió disculpas y entró en el baño para refrescarse y apagar el fuego que se prendió en su ser. Dios. Dios. Crece por favor. Se repetía mentalmente mientras el agua fría refrescaba su cara y la nuca. Más controlado regresó junto a sus compañeros. Adele no le dio la mínima importancia, pues pensó que tenía necesidades fisiológicas. No andaba muy descaminado, pero a ciencia cierta que no era de las que Adele pensaba. Esther sí se percató de la reacción de Robert y una sensación de cariño, de ternura hacia ese joven al que adoraba le inundó todo su ser. Pensamientos similares a los de él le llegaron a su mente. ¿Cuándo podrá ser? Le hubiera gustado abrazarse a él y besarse apasionadamente, pero comprendió que su madre tenía razón. Quien más sufriría y padecería sería él sin ningún género de dudas. Le dio la mano con toda naturalidad para sentarse juntos en el sillón frente al americano. A los pocos minutos se les añadió Vicente. Se le veía pletórico y Adele bromeó con el muchacho al ver la cara de felicidad que portaba. ¿Qué con la alemanita? De inmediato la intervención de Esther provocó el desmadre entre los jóvenes. ¿Has conocido una alemana? No. No, a qué santo. Pero déjalo, Esther. Son muy graciosos, además dejemos el tema por favor. Sus amigos se dieron cuenta que no era una broma que debían emplear delante de su amiga. Además era más propia de grupos de adolescentes y ellos al menos teóricamente esa etapa la habían pasado. Pero Esther era una chica incluso demasiado madura para su edad y dándole vueltas a la cabeza consiguió caer en la broma de Adele. Dios. ¿Los chicos solo piensan en eso, o qué? Pero no le dio más importancia y al comprobar que volvía a guardar las composturas ante una señorita prosiguió con ellos la conversación. Alguna de las tardes libres fueron a regatear los tres juntos y tanto el entrenador americano como el representante de México se enfadaron con sus pupilos. Al enemigo en el campo del deporte ni agua. Pero en la charla que mantuvieron con sus técnicos les aseguraban que eran ellos los que aprendían de la pareja española. Sin duda tenían razón, aquella niña regateaba como pocos. Con una superioridad sobre sus rivales increíble. Su deportividad, esa generosidad en la competición estaba fuera de todos los cánones que conocían. Los días de la competición se iniciaron. Las dos primeras jornadas eran clasificatorias y nuestro grupo no tuvo problemas para acceder a la final del torneo. En la final Esther dominó las 4 regatas programadas. Y eso que sus 3 amigos se emplearon a fondo. Antes de despedirse y quedar en verse en Cancún, pues todos viajaban ese lunes a primera hora. Adele comentó. Está claro que mientras compita con esta jovencita me va a resultar imposible ganar una competición. Lo decía en plan de broma, pero todos eran conscientes que era la pura realidad. Solo una desgracia podría privar a su amiga Esther de lograr el oro en la Olimpiada. Cancún fue un calco de lo de Florida. Ahora llegaba la hora de enfrentarse a los exámenes. Ese mismo lunes nada más aterrizar en Donostia, Esther se sumergió en los libros durante esas 3 semanas que le quedaban al curso. A primeros de mayo partía la expedición española de vela hacia la India, tendría que realizar las pruebas para acceder al siguiente nivel.